Esta es una de las familias más famosas en el universo de Rowling, pero por irónico que pueda sonar, estos personajes ni siquiera son magos, son muggles comunes y corrientes. Aunque por su forma de comportarse, podrías llegar a pensar que son más corrientes que comunes. Los Dursley, la infame y abusiva familia de la tía de Harry Potter. Sus miembros son Vernon Dursley, Petunia Dursley y Dudley Dursley. Comencemos por las damas. La familia de Petunia vivía en Cockworth, una ciudad en la parte central de Inglaterra. Petunia era la hermana mayor de la madre de Harry Potter, Lily Evans. Algunos aseguran que la relación de Petunia y Lily era muy buena en un inicio, pero con el tiempo todo cambió, pues de un momento a otro, Lily comenzó a mostrar ciertas habilidades sobrenaturales, como manipular los pétalos de las flores para que volaran a voluntad, habilidades que Petunia desaprobaba con ferocidad, pero que en secreto envidiaba. Petunia y Lily vivieron su infancia cerca de la hilandera, donde vivía otro mago llamado Severus Snape, y a quien conocerían luego de un tiempo. Se sabe que Severus, por una temporada espió a Lily, y al darse cuenta de que ella tenía extrañas habilidades tales como las que él tenía, Severus se hizo amigo de ella casi de inmediato, pero entre Petunia y Severus solo había tratos con mucho desdén. Las cosas se tensaron entre las hermanas, no solo porque Petunia sentía que sus padres preferían de alguna manera a su pequeña hermana Lily, sino porque al cumplir los 11 años, Lily recibió su carta de aceptación a Hogwarts, lo que la confirmaba como una bruja. Al enterarse de esto, Petunia le escribió una carta a nada menos que a Dumbledore, preguntándole que si ella también podía asistir a Hogwarts, y le prometió que ella estudiaría mucho y haría magia con el tiempo. El profesor Albus amablemente le respondió a Petunia que no podía hacerlo. Sin embargo, Petunia lo tomó muy mal, ya que se sintió omitida y herida, y desde ese momento ya no quiso saber nada de la magia ni del mundo mágico. Se sabe que en algún momento de sus vidas, Lily y Snape leyeron la carta que Petunia le había enviado a Dumbledore, y Petunia se había dado cuenta de esto, y por tal motivo, ella le dejó de hablar a Lily. En su primer viaje a Hogwarts, Petunia acompañó a sus padres y a su hermana a la estación de King's Cross. En ese momento, la pequeña Petunia se sintió completamente excluida debido al asunto del rechazo de Dumbledore, cosa que había quebrado por completo la relación con su hermana. Por este motivo, Lily subió al expreso de la escuela muy triste, a pesar de que los padres de Lily les encantaba la idea de que ella fuera una bruja. Con los años, Petunia creció en un ambiente más o menos mágico, el cual siempre despreció. Y en algún momento de la década de 1970, Petunia dejó la casa de sus padres y se fue a vivir a Londres para estudiar mecanografía. Ella consiguió un trabajo en donde conocería a su futuro esposo, Vernon Dursley, quien era en ese entonces un ejecutivo junior. No se sabe mucho de su vida temprana, pero se cree que nació antes de 1954 en una familia muggle y asistió a la Academia Smeltings como escuela secundaria. Vernon tiene una hermana mayor llamada Marjorie, quien vivía reproduciendo bulldogs. Vernon inició su trabajo en 1968 en Grunnings, una empresa que fabricaba taladros en Surrey, Inglaterra. Su oficina estaba en el 9º piso del edificio. Se dice que Vernon no convivía mucho con sus compañeros y solo se quejaba de ellos todo el tiempo. En aquel entonces, Vernon era un joven ejecutivo quien carecía de cuello. A Petunia le gustó la forma de ser de Vernon, quien era materialista y obstinado. Por alguna rara razón, Vernon le pareció el modelo ideal de hombre a Petunia. Según se cuenta, Petunia quedó completamente enamorada de Vernon por su manera de comportarse, pues Vernon era completamente normal y nada extraordinario. Su automóvil no era nada fuera de lo ordinario y sus pasatiempos eran comunes. Luego de haber salido en algunas aburridas citas, en las que Vernon habló nada más que de sí mismo y su manera de ver el mundo, Petunia contó los días para casarse con él. Dios, esta sí que estaba desesperada. En el año de 1977, Vernon le pidió matrimonio a Petunia en la sala de la casa de su madre, y claro, Petunia aceptó, pero aún tenía miedo de revelarle que su hermana Lily era una bruja que estudiaba en su 7º año en Hogwarts. Esto era algo muy terrible para Petunia, ya que conociendo a Vernon,
ella sabía que el carácter de este era un tanto volátil, ya que era capaz de despreciar a cualquiera que llevara zapatos marrones con traje negro. ¿Qué pensaría de una chica que pasaba la mayor parte de su tiempo vestida con una túnica y practicando magia? Cuestión que Petunia ni se atrevía a analizar. En una de sus aburridas citas, justo después de ver una película, en el automóvil de Vernon, después de que éste comprara algo que picar en su bar favorito, Petunia comenzó a llorar y le confesó lo que ella consideraba una terrible verdad a su futuro esposo. Ese hecho demostró que Vernon realmente amaba a su querida Petunia, ya que a pesar de que recibió una impresión muy grande, este no le reprocharía nada. Al saber esto, Petunia se le echó encima con mucha emoción, la cual fue algo excesiva, ya que esta hizo que a Vernon se le cayera la salchicha que estaba comiendo. Debo admitir que eso me sacó mucho de onda, porque conociendo a Vernon, uno pensaría que dejaría a Petunia en ese mismo momento y se alejaría rápidamente de ella. Pero creo que esto fue otro ejemplo de lo que Rowling nos enseñó por mucho tiempo en la saga. El amor es la mejor cura para cualquier mal, y es el arma más mortal contra la oscuridad. En fin, volviendo a la historia de los Dursley, los tíos de Harry tendrían un encuentro con los padres de Harry en cierto momento de sus vidas, cuando Lily y James apenas eran una pareja de novios, pero como se imaginarán, esto no fue nada placentero. De hecho, ese único encuentro desató la mala relación que tendrían los Dursley con los Potter. Vernon trató con condescendencia a James Potter, a quien intentó asombrar describiéndole su automóvil y preguntándole a James cómo era el suyo. Pero James respondió diciéndole que él conducía una escoba de carreras. Vernon asumió que él y el resto de los magos vivían del subsidio de desempleo, pero James le contó a Vernon sobre la fortuna de sus padres en galeones y del banco de Gringotts. Pero Vernon no logró deducir si James estaba bromeando o estaba hablando en serio, por lo que Vernon terminó ofendiéndose, motivo que hizo a Vernon y Petunia salieran del restaurante y Lilo llorara una vez más de tristeza. James se sentía apenado y juró que se reconciliaría con Vernon en cuanto pudiera. Sin embargo, esto jamás pudo pasar, ya que en la boda de Petunia, esta no permitió que su hermana fuera su dama de honor, con el pretexto de que estaba harta de que Lily se llevara toda la atención, cosa que le dolió mucho a Lily, y Vernon simplemente no quiso hablar con James en esa ocasión. Sin embargo, Vernon sí trató de fastidiar a James, haciendo que éste lo oyera, mientras decía que James era un mago aficionado. Ya estando casada, Petunia adoptó más fuertemente la personalidad de Vernon. Ella estaba encantada con su casa en el número 4 de Private Drive, en donde se sentía segura, ya que no tenía objetos que se comportaran de forma extraña, como teteras que inadvertidamente silbaran canciones cuando alguien pasara cerca de ellas. Tampoco no escuchaba pláticas de temas que ella no conocía, como Quidditch o Transfiguración. El 23 de junio de 1980, los Dursley verían el nacimiento de su hijo Dudley, a quien mimaron por mucho tiempo. Su relación con James y Lily era tan mala que ni siquiera asistieron a su boda, y se sabe que luego de enterarse del nacimiento de Harry, Petunia tiró la carta donde le avisaban, no sin antes ver mal dicha nota. Pero Lily aseguró que Petunia le había enviado un jarrón de Navidad ese mismo año. La vida de Petunia, Vernon y Dudley fue completamente normal, al menos hasta el 2 de noviembre de 1981, que fue cuando Harry llegó a las puertas de la casa de sus horribles tíos. Para asegurarse de que los Dursley cuidaran a Harry, Dumbledore había dejado una carta en la que explicaba toda la situación que rodeaba a Harry en ese mismo momento, y por supuesto también les dijo de la muerte de Lily y James. Además les explicó que Petunia era el único miembro de la familia que tenía la misma sangre de Lily, y su presencia mantendría por mucho tiempo la protección mágica que Lily le había puesto a Harry. Ella aceptó muy a fuerza, por no decirlo de otra manera, pero decidió junto con Vernon ocultarle a Harry que era un mago. El por qué Harry no se volvió un Obscurial al verse obligado a encapsular su magia es, según se dice por allí, que la propia Rowling dijo que un Obscurus se desarrolla bajo condiciones muy específicas, traumas asociados con el uso de la magia, odio internalizado de la propia magia y un intento consciente de suprimirlo. Los Dursley estaban demasiado asustados de la magia para reconocer su existencia a Harry. Petunia tenía una confusa esperanza de que si eran lo suficientemente desagradables con Harry, sus extrañas habilidades podrían evaporarse de alguna manera. Tampoco nunca le enseñaron a avergonzarse o temerle a la magia.
Incluso cuando lo regañaron por hacer las cosas que suceden, él no hizo ningún intento de suprimir su verdadera naturaleza, y Harry ni siquiera se imaginó que tenía el poder para hacerlo. A pesar de que Harry era el hijo de su hermana, y quien no tenía la culpa de ser lo que era, y no tuvo nada que ver con la situación que tuvo Petunia con su hermana, Petunia nunca trató muy bien a Harry, al igual que Vernon y Dudley. Se dice que esto fue así porque Harry era un permanente recordatorio de su hermana, y del mundo del que según Petunia estaba completamente excluida. La vida de Harry era abismalmente diferente que la de su primo Dudley, a pesar de que estos vivían exactamente en el mismo hogar. Por ejemplo, Dudley tenía 2 habitaciones, una donde dormía y otra donde ponía las enormes cantidades de juguetes que sus padres le daban, mientras que Harry durmió por mucho tiempo de su vida en la alacena bajo la escalera. Petunia le dijo a Harry que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico y la cicatriz que tenía se le había hecho en dicho accidente. Ella no dejó que Harry le hiciera preguntas sobre su familia, ni en general ninguna pregunta sobre el tema. Antes de que Harry iniciara sus estudios en Hogwarts, este iba a la misma escuela de Dudley. Se dice que cuando McGonagall vigiló a los Dursley antes de dejarles a Harry, esta le mencionó a Dumbledore que vio al entonces bebé Dudley cómo le había visto patalear a su madre y chillar por caramelos. El tormento de Harry por la forma tan chiflada de ser de Dudley inició desde que se encontraron por primera vez, pues durante las siguientes semanas, Dudley decidió empujar y pellizcar a su primo cada vez que podía. Y mientras estaba en la escuela Muggle, Harry sufrió todavía más, pues la banda de Dudley molestaba mucho a Harry, a quien casi siempre escogían para golpear, y como esos chicos atemorizaban prácticamente toda la escuela, todos los alumnos rechazaban a Harry para no meterse en problemas con Dudley y sus amigos. Dudley era bastante más corpulento que Harry, pero Harry era más rápido que Dudley. La pandilla de Dudley estaba conformada por 5 chicos, llamados Pierce Polkins, Dennis, Malcolm y Gordon, y su líder claro Dudley. En una ocasión en que los chicos perseguían a Harry, este intentó esconderse detrás de unos contenedores de basura, afuera de la cocina de la escuela, pero involuntariamente voló sobre la chimenea. La directora de esa escuela envió una carta enojada al tío y tía de Harry, Vernon y Petunia Dudley, diciéndoles que su sobrino había estado escalando edificios de la escuela. Para que se den una idea de lo mimado que era Dudley, en su cumpleaños número 11, este recibió una nueva computadora, un segundo televisor, un avión de control remoto, 16 juegos nuevos de computadora, un reloj de pulsera de oro, una grabadora de video, una cámara de cine, un control remoto, una bicicleta de carreras, cosa que le pareció muy rara a Harry, ya que Dudley estaba muy gordo y odiaba el ejercicio, si no incluía golpear a alguien, entre muchas cosas más. Dursley, en el mundo mágico, pues ese día pasó el famoso incidente del zoológico, tales como quedarse en el Hotel Real View, un lugar sombrío ubicado a las afueras de la ciudad de Cockworth. Sin embargo, esto no sirvió de nada, ya que 100 cartas de Hogwarts fueron recibidas en ese lugar a la mañana siguiente a la llegada de los Dursley a ese hotel. Esto será todo por el momento, mis amigos, pero no se preocupen, muy pronto tendremos más acerca de la vida de los Dursley. Antes de despedirme, le mando saludos a Sergio Tello, quien nos ve desde su casa, Dart Dreisold, Joel Morán, quien nos ve desde Ecuador, Jorge Eduardo Torres Llanes, quien nos ve desde Yucatán, Raúl Curly, quien nos ve desde Guadalajara, Bruno Cepeda, Mariano Mercado, Ana Díaz, Elizabeth Hernández, Miguel Icano, quien nos ve desde Teoloyoacán, Exa Rodríguez, Enrique Hernández Serrano, quien nos ve desde Madrid, España, Abraham Coley, quien cumplió años el 7 de enero. Muchas felicidades a Abraham y a su papá, quien cumplió años el 14 de enero. Bruno Loncino HD, quien cumplirá años el 3 de febrero. Muchas felicidades, Bruno. Elvis Mera, Auguray Mendoza y a Irene Ger García. Muchas gracias por todo su apoyo, amigos, y sigamos juntos, explorando la fantasía, hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.